Vamos a abrir nuestras Biblias. Hace unas semanas estamos recorriendo la carta que Pablo le escribió a la iglesia, a las iglesias de Galacia, la carta a los Gálatas. Estamos terminando el capítulo 2. Si usted se acuerda, el domingo pasado vimos ahí un encuentro que Pablo tuvo con Pedro, una situación particular que derivó en algo que lo que Pablo dijo que era digno de condenar, porque Pedro estaba actuando con hipocresía, porque cuando no estaban los judíos se juntaba con los gentiles para comer con los gentiles, y para un judío comer con los gentiles no estaba bien visto. Pero cuando llegaban los judíos, hermanos judíos que venían de Jerusalén, Pedro ahí se apartaba. Bueno, pero así que nosotros dejamos en el versículo 14, domingo pasado. Hoy vamos a leer desde el 15 hasta el final de este capítulo 2. Luego vamos a orar pidiéndole al Señor nos guíe en esta mañana. Y luego continuamos. Dice capítulo 2, versículo 15: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nuestro Dios, te pedimos tu ayuda para recorrer este pasaje, y damos gracias porque podemos juntarnos en libertad, hacerlo como cada domingo, Señor. A veces nos falta gratitud a la hora de pensar en nuestros servicios regulares, pero damos gracias porque también en la semana nos hemos podido encontrar con diferentes hermanos y poder compartir el Evangelio, y damos gracias porque, como decía el hermano, es tu palabra la que edifica a la iglesia, es tu palabra la que santifica a los creyentes, es tu palabra la que salva a aquellos que aún están perdidos, y rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu obre de esa manera en nuestras vidas y en la vida de aquellos que no te conocen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a apelar a su imaginación por un minuto nomás. Imagínese que vive en un lugar en donde el sol no se muestra con frecuencia. Imagínese. En donde las personas viven con atuendos oscuros, grises o tonos así, apagados. Sus vecinos, sus amigos, sus familiares muestran permanentemente rostros de culpa, de dolor, pero no pueden hacer, tanto usted como ellos no pueden hacer mucho por eso, por cambiar esa situación, no pueden. El gobierno y la religión de ese lugar están como complotados para hacer su vida, la suya y la de los que lo rodean, más miserable, cada vez más miserable. El poco dinero que usted gana, el gobierno y la religión se lo piden
diciéndoles que si usted le da su dinero, tienen más posibilidades de acercarse a Dios o de evitar ser castigados por Dios. Día tras día. Así usted se ve en ese estado sombrío, cansado, no le encuentra explicación a la muerte ni a las cosas que pasan en este mundo. Y mucho menos, obviamente, no puede dar batalla al statu quo que se ha dado en esa situación. ¿De alguna manera lo pudo imaginar? Bueno, de alguna manera esa era la situación que vivía Europa en el siglo XVI, antes que se diera este contexto de la Reforma Protestante, que surgiera un monje entre los católicos y planteara cambios radicales dentro de la fe cristiana. Y uno de los puntos altos de la Reforma justamente fue ese artículo que este mismo monje dijo, este artículo por el cual nuestra fe se levanta o se cae, que es el artículo de la justificación por la fe. Y cuando se habla de justificación por la fe, inmediatamente uno le viene a la cabeza Martín Lutero. Justificación por la fe, Romanos, Gálatas, Martín Lutero. Es como que lo asociamos enseguida. Y a esa doctrina que sin duda no es una invención de Lutero, ¿sí? No fue Lutero el que la inventó, sino más bien que era una enseñanza bíblica que estaba ahí en la Biblia. Estaba ahí. Pero que hubo siglos de oscuridad donde justamente el motor del catolicismo se puso en marcha para olvidarla. ¿Qué es la justificación por la fe? En pocas palabras, no vamos a hacer obviamente un estudio de la justificación por la fe otro día. Pero en pocas palabras, uno tiene que pensar en primer lugar en la regeneración, que Dios da vida espiritual al pecador. Eso es la regeneración. Después uno tiene que pensar en la conversión, que Dios concede arrepentimiento y fe para unirnos a Cristo. Eso es la conversión. Cuando decimos alguien se convirtió, estamos diciendo que Dios obró en esa persona, le dio arrepentimiento y fe para unirlo a Cristo. Eso es la conversión. Pero la justificación es una declaración legal de Dios, de que ya no somos culpables ante la ley de Dios. No somos más culpables, sino que hemos sido perdonados y somos considerados justos delante de Dios. Eso es la justificación. Por eso, con esto se responde a la pregunta, ¿cómo puede llegar un pecador a llegar a tener una correcta relación con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puede? ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar, dado el carácter de Dios, para esto necesito no solo ser una buena persona, necesito ser perfecto. Perfecto delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto en todo sentido. Entonces necesito ser perfecto. Por eso necesito no mi justicia, sino la justicia de Dios. Porque no puedo. Por eso al hablar de conversión tenemos que hablar en términos de justicia. En términos de justicia. Nuestra respuesta, por lo general, siempre es intentar ordenar la vida. Moralmente o ritualmente, tratamos de ordenar la vida, contribuir a la salvación y por ende tener justicia propia. Pero delante de Dios eso, mi amigo, mi hermano, no sirve para nada. No sirve para nada, no hay forma. Entonces podemos decir que la justificación es el acto de Dios en donde aplica la justicia perfecta, divina de Cristo a ese pecador que en arrepentimiento y creyendo va al único lugar donde puede encontrar verdadera justicia, que es la cruz. Así que el pecador es legalmente declarado justo delante de Dios por la obra de Cristo. Esta es la preocupación de Pablo con los Gálatas. Pablo está preocupado de que esta gente está escuchando otro evangelio. Está escuchando un evangelio que dice, no, tenés que hacer algo. Tenés que, bueno, en este caso, circuncidarte. U otras cosas.
pero esta preocupación lo lleva a Pablo entonces a escribirle esta carta, y lo que hemos visto, lo dijimos, es que Pablo continúa esta enseñanza a Pedro y al resto, esta amonestación a Pedro y al resto, que vimos del 11 al 14, y acá Pablo resume la naturaleza del Evangelio, en pocas palabras, y es lo que va a dar luz al resto de lo que dice en la carta. Si usted quiere saber cuál es el énfasis, cuál es el punto climático, el punto más alto de la carta, versículo 16 es justamente ese punto que Pablo quiere dejarles en claro a estos hermanos. El resto de las cosas va a estar guiado por este versículo 16, que es la parte de la justificación que es solo por la fe y no por las obras de la ley. Por lo tanto, la idea que vamos a tratar de brevemente seguir es que los verdaderos cristianos han sido declarados justos por la fe. El verdadero creyente puede descansar de que ha sido declarado justo delante de Dios por la fe en Jesucristo, no por otra cosa. Usted no hizo nada, al contrario, hizo todo mal. Hice todo mal. Y el único justo es nuestro Señor Jesucristo, y por Él somos declarados justos. ¿Para qué? A fin de que éste viva para Dios, sin olvidar el motivo por el cual fue declarado justo. Usted vive para Dios porque es creyente, pero usted no puede olvidar, y gracias a Dios que tenemos la cena, ¿no? Un buen recordatorio para recordarnos permanentemente la obra de Dios en el pecador. Pablo, en forma breve, acá entonces nos va a hablar de la naturaleza del Evangelio. En primer lugar, versículos 15 y 16, que es solo por fe. Permiso. Que es solo por fe. Es importante, no se vaya del pasaje de Gálatas. Deje el dedo ahí. ¿Se encuentra bien? Bueno, vamos a seguir. Quería hacer Bueno, no se vaya ahí porque es importante el contexto de esta situación entre Pedro y Pablo y Bernabé y el resto de los judíos. No se vaya de ahí. Si no lo leyó, léalo en su casa. Si no estuvo en la reunión anterior, escuche el audio que subimos. Pero básicamente el encuentro entre Pablo y Pedro y el resto de los hermanos tuvo un punto de conflicto cuando Pedro actuó, como dijimos, con hipocresía, influenció a otros, y con esa actitud el mensaje que estaba transmitiendo es que los hermanos gentiles tenían que cumplir la ley. ¿Para qué? Para ser parte del pueblo de Dios. O sea, si no cumplían la ley, si no se circuncidaban, si no comían alimentos como corresponden, no podían ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pedro? No sé si puede notarlo. Pedro le estaba restando valor a la cruz. Eso es lo que estaba haciendo. La muerte del Señor, el evento decisivo en la historia de la redención, estaba perdiendo valor por esta actitud de Pedro, y entonces Pablo lo tiene que frenar. En pocas palabras, si la comunión con los gentiles, comer con ellos, depende del cumplimiento de la ley, la cruz, mi hermano, no tiene valor. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. ¿Se da cuenta? Estaba predicando otro evangelio con su actitud. El sacrificio de Cristo no tiene valor. Eso estaba diciendo. El evangelio no tiene valor. ¿Por qué? Porque es más valioso cumplir las obras de la ley. Trivializar la cruz, quitarle valor a la cruz por medios humanos, en este caso el cumplimiento de la ley, entonces es una idea impensable para el cristiano. Es impensable. Si usted va a una iglesia y el énfasis o el valor de las cosas está puesto en algo que no tenga conexión con el evangelio, con la obra de Cristo, es posible que se esté predicando algo extraño a nuestra fe. Es muy posible. Pedro y el resto de los hermanos estaban trivializando la cruz. Entonces Pablo le dice, versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nosotros, lo usa en el versículo
15, 16 y 17 usa el nosotros para hablar de Pablo, de Pedro, de Bernabé y del resto de los cristianos judíos, nosotros. La idea de lo que dice es que nosotros como judíos sabemos mejor que nadie lo que es vivir bajo el sistema de la ley. Como judíos lo sabemos perfectamente. Sabemos cómo es esta forma de vida. Sabemos lo que implica vivir bajo rituales. Sabemos las exigencias de las regulaciones de la ley de Moisés. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque somos judíos de nacimiento. La tenemos re clara con eso. Sabemos lo que es. Sin embargo, Pablo, Pedro y el resto fueron salvados por Jesucristo por medio de la fe. Por creer en Jesucristo. Por eso le dice judíos de nacimiento, y luego 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Hemos creído. Nosotros también, no por la ley. Entonces, así, salvados de esa forma, ¿cómo podemos pretender que pecadores entre los gentiles lo sean? Que sean salvados por la ley. Ninguna persona se salva si no cree en Cristo. Ninguna persona, eso es el Evangelio en pocas palabras. Ninguna persona se salva si no cree en Jesucristo. Por eso dice pecadores entre los gentiles luego, para hacer referencia al estatus legal de los gentiles. No está diciendo, los gentiles son pecadores y nosotros no. No. Nosotros también. Se está poniendo en el mismo nivel. Entonces, sea judío o gentil, no hay persona que pueda ser justificado delante de Dios para cumplir la ley. Lo dijo, en Romanos, recuerda, que no hay justo ni aun uno. Y hace la comparación, capítulos 1, 2 y 3, de cómo el judío y el gentil delante de Dios está condenado. Por eso justificarse delante de Dios no viene por herencia, no viene por una familia, por cumplir ciertas normas, por portarse bien. Justificarse delante de Dios no es algo que se hereda, no se compra. Nadie puede llegar a un arreglo con Dios para eso, no. Algunos piensan, la persona que no es creyente piensa, cuando llegue al cielo voy a arreglar con San Pedro, ¿viste? Y se lo toman en broma. No, yo voy a arreglar con San Pedro. No puedo arreglar nada. O se comparan, yo no soy pecador como fulano, mengano, yo no soy Adolf Hitler. Claro, obviamente. Y mucho menos no hablas en alemán, así que... Pero no podés compararte. Delante de Dios, Él es el estándar. Algunos piensan, yo no me he portado tan mal. Mi amigo, déjeme decirle que por más buena conducta que tenga, por más que haya hecho lo que haya hecho en su vida, la única manera, dice Dios en su palabra, de que alguien sea justificado delante de Dios es por creer en Jesucristo. Por creer, confiar, correr a la cruz. No es solamente, pues dice Santiago, ¿no?, que los demonios creen y tiemblan. Pero acá está hablando de creer, confiar, correr a la cruz, arrepentirse de sus pecados y reconocer que Cristo es el único que le puede dar perdón y vida eterna. Por eso dice versículo 16, la segunda parte, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo está diciendo nosotros también. Se está incluyendo. Nosotros también, en el sentido de que, aunque seamos judíos, necesitamos creer en Jesucristo para ser justificados. Si no, porque no podemos serlo bajo la ley. No puedo ser justificado por la ley. La idea de Pablo es clara acá. Si estos judíos, Pablo, Pedro y el resto, necesitan poner su fe en Cristo para ser justificados delante de Dios, y si no pueden serlo cumpliendo la ley, es absurdo que Pedro le diga a los gentiles que cumplan la ley para tener una buena relación con Dios. Todavía Pablo está hablando con Pedro acá. No es una oración aparte, le está explicando eso a Pedro y al resto. Pedro, es ridículo lo que estás pensando. Hacerles cumplir la ley. Nota el hilo, la clave está en esa oración. Nosotros también hemos creído en Jesucristo.
O sea, estamos en la misma. No es que los gentiles son de otra clase, no. Es solo por la fe de Jesucristo. En segundo lugar, es reconociendo el pecado. Versículos 17 y 18. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Entonces Pablo y Pedro tienen que reconocer que son pecadores tal como los gentiles. Tal como los gentiles. Y por eso la necesidad de justicia y de la justicia divina, de la justicia de Cristo, y no la suya propia. Como dijimos, la única manera de ser justificados delante de Dios es por la fe de Jesucristo. Por eso toda persona que cree y que confía en esa obra que le justifica, previamente necesita reconocer su pecaminosidad delante de Dios. Porque claro, alguien no, ¿para qué se va a acercar a Jesucristo si no reconoce su condición? Si no reconoce que está perdido en sus delitos y pecados. Jesucristo lo dijo, Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cristo llama a pecadores. Y acá dice Pablo, somos hallados pecadores. Tiene de vuelta este sentido legal, forense, un sentido forense. Uno ante Dios, Dios es el juez, Dios es el Señor de todo, y Dios lo encuentra a usted culpable. A mí me encuentra culpable delante de Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios nos encuentra pecadores. No es si me comparo con otro o si mi vecino me vio pecar o no. No, Dios lo encuentra a usted pecador. El Dios que lo sabe todo. Encuentra a todos. Este es el veredicto de Dios contra todos. ¿Se da cuenta? Culpables. Por eso no hay diferencia entre judíos y gentiles en ese sentido. No hay diferencia. La ley descubre mi pecaminosidad. La ley me dice que yo soy un mentiroso. La ley me dice que soy un adúltero. La ley me dice que no amo a Dios. La ley me dice todas esas cosas. Recuerda los 10 mandamientos. Solo los 10 mandamientos, ¿no? No nos vamos a ir a los 600 y pico. La ley me dice eso. Y entonces la ley que fue dada por Dios, Dios está diciendo, vos sos esto. Y no culpable. Por eso la actitud previa de Pedro es como que está contradiciendo, ¿no? Su experiencia y su teología. Porque Pedro creía en esto, que la ley era el descubridor de pecaminosidad de uno. Pedro lo sabía. Y fíjese cómo Pablo fuerza aún más el argumento. Si sigue ahí en Gálatas, versículo 17, la segunda parte, hace una pregunta. Somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Es una frase extraña, ¿no? Es una pregunta rara la que hace acá. Si los cristianos judíos abandonaron el antiguo pacto y sus regulaciones, todo lo que la ley decía, y confiaron en Cristo para ser justificados, lo que está diciendo acá es, entonces Cristo es responsable del pecado de estos judíos que se han convertido a Cristo y dejan la ley. O sea, Cristo es responsable de que estos no cumplan la ley. Y usa una frase muy, muy fuerte que es en ninguna manera. Nosotros la leemos así nomás, pero en ninguna manera, cada vez que la encuentre en las cartas de Pablo es ni se te ocurra. Eso está diciendo. Ni se te ocurra pensar en esto. ¿Cómo Cristo puede ser responsable del pecado de alguien? Los judaizantes daban a entender con esto que Cristo fomentaba el pecado. Tremendo. O sea, al decir que las leyes ya no estaban en vigor, entonces, claro, Cristo es el responsable. Pero volverse atrás era realmente estéril, inútil. Volverse a la ley eso sí era realmente pecar contra el Evangelio. Volverse a la ley. Cristo no promociona el pecado. Son los que confían en la ley, los que confían en sus méritos, los que dice ahí quedan como transgresores. Por eso dice versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Las cosas que destruí, dice Pablo acá,
se refieren a todo lo que Pablo creía y confiaba acerca del Antiguo Testamento. Eso lo había destruido. Cristo, al llegar a su vida, había deshecho todo eso. Pablo, Pedro, el resto de los hermanos respetaban la ley a rajatabla y ellos en Cristo habían deshecho todo eso. Por eso decir o dar este mensaje a los gentiles de que deben cumplir la ley para ser parte del pueblo de Dios, como dijimos, es ridículo lo que estaba pasando. Es ir en contra de la voluntad de Dios. Es ir en contra del Evangelio. Creer que me puedo ganar el cielo por mis méritos. No, es querer ser justificado, pero acá dice Pablo, es pecar, ya que están negando la obra perfecta y consumada de Cristo. La obra de Cristo, escuche, es perfecta y consumada. Perfecta y consumada. Entonces, agregarle a eso es lo que lo llevó a Martín Lutero a decir, no, muchacho, esto está mal. Esto está mal y se armó. Obviamente, mantenerse en ese pecado, de creer que puedo confiar en mis obras, mantenerse en ese pecado y tener ese patrón de vida, obviamente está evidenciando de que esa persona no es un creyente verdadero, porque confía en las obras. Confía en las obras. Por eso en capítulo 2, 4 y 5, Pablo los trata de falsos hermanos a estos, porque dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Con vosotros. Esos son los falsos hermanos. Y con este versículo 18, las cosas que destruí, se dan cuenta que el pronombre cambió. Ya no habla de nosotros, habla de él. Las cosas que destruí yo. Las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ya cambió el pronombre y entonces la amonestación a Pedro toma otro color. Como que podríamos decir, Pedro ya recibió muchos golpes, ¿no? Con motivos verdaderos. Pedro fue acusado de hipócrita, se le planteó el ejemplo de ver al Señor como ministro de pecado. Esa pregunta que le hace. Y por eso Pablo acá se pone en ejemplo de que potencialmente él podría haber sido lo mismo, podría haber hecho lo mismo. Es un caso hipotético, dado que ahí luego afirma, yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pero da el caso hipotético de que si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. La ley no es el amo del creyente. El amo del creyente es Dios, y por eso la relación con Dios es lo que me salva, y no la relación con la ley. Y puesto que por nuestra condición no podemos acercarnos a Dios, necesitamos a Jesucristo y su justicia. ¿Para qué? Para relacionarme con Dios correctamente, no por las obras de la ley. Entonces, dijimos, solo por fe, reconociendo el pecado, y en último lugar, la importancia de la muerte de Cristo, versículos 19 al 21. Dice, versículo 19, lo leímos recién, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. En su muerte acá el Señor Jesucristo, que vivió bajo la ley, que completamente la obedeció, murió para liberar de la ley al creyente. Así lo hizo con Pablo. Yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Los creyentes murieron a la ley cuando murieron con Cristo. Ahí está, la unión con Cristo. Hablamos acá en términos de historia de la redención, ¿no? Allá en la cruz, hace 2000 años. Lo vamos a recordar en un momento. Ahí en la cruz, Cristo estaba quitando la ira de Dios. Ahí en la cruz.
Ahí se nos estaba dando acceso al trono de la gracia. Ahí en la cruz. Cristo estaba partiendo el velo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda del velo que se partió de arriba abajo? Yo no sé si se acuerda cómo Dios describe el velo en el Antiguo Testamento. Muy interesante, porque el velo tenía dibujada ángeles. Que eso el judío cuando lo veía le recordaba. ¿Qué le podía recordar? El Edén. ¿Se acuerdan? Cuando Adán y Eva cayeron, Dios puso ángeles que custodiaban con espadas. El velo recordaba eso. El velo recordaba la caída, el velo recordaba la imposibilidad de que usted y yo nos acercáramos a Dios. Cristo partió ese velo. Cristo partió ese velo. Cristo estaba haciéndonos morir a la ley que solamente Él había podido cumplir. Solamente Él había podido. Y por tanto, Él es el único cualificado para redimir y para liberar a los que están bajo la ley. ¿Se da cuenta? En pocas palabras, quienes han muerto con Cristo y Cristo les ha dado vida, han muerto a la ley. Eso está diciendo Pablo. Parece como cíclico, ¿no? Pero está bueno machacar. ¿Con qué propósito? Y lo dice ahí, a fin de vivir para Dios. Porque uno podría pensar, bueno, ok, me liberó de la ley. Amén. Y hago de mi vida lo que quiero. Pero no, lo liberó para que viva usted para Dios, bajo la ley de Cristo. Por eso es ridículo y es ofensivo a la vez pretender ser justificado por obras, porque Cristo ha cumplido todo. Y entonces nos ha dado vida con su muerte. Vida con su muerte. Vivimos por Él y para Él. Este evento decisivo acá de la historia de la redención, la muerte de Cristo, es ahí donde cada oveja del Señor ha muerto, mi hermano. Cada oveja del Señor ha muerto con Cristo, en ese lugar, para vivir para Él y por Él. La era de la ley terminó para el creyente. Ha terminado ahí en la cruz y los creyentes ya no son gobernados por la ley. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque han muerto para la ley. Han muerto con Cristo. Por eso dice versículo 20, la primera parte, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Se da cuenta? Ahí hace sentido lo que dice Pablo. Muchas veces lo sacamos como de contexto. Pero hace sentido a lo que viene diciendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Exigir entonces a los gentiles que cumplan la ley era negar la importancia de la cruz. La importancia de la cruz. Es negar lo que va a decir más adelante, capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió. Acá ya estaba más enojado Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por Él, Jesucristo. Fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Él se hizo maldición, Él tomó esa carga. Filipenses 3:18, el mismo Pablo le recuerda a la iglesia, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, como resultado, como consecuencia de morir con Cristo, ya no vivo yo, dice Pablo. Y es una frase interesante, porque acá Pablo no está diciendo que Jesucristo suprimió la personalidad de él, sino que está diciendo que su antiguo yo ya no vive. Su antiguo yo ya no vive. Aquella
era antigua del pecado y de la muerte son anuladas en la muerte de Cristo. Y ahora todo creyente verdadero es, como dice la Biblia, un nuevo hombre, una nueva creación, una nueva humanidad. Y esto viene aparejado con el hecho de que Cristo, dice ahí, vive en el creyente. Y aclara, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi hermano, seguimos viviendo en este cuerpo. ¿Sí? No es que el Señor lo salvó y enseguida lo glorificó o le cambió el cuerpo o le hizo algo. No, usted sigue viviendo en su cuerpo. Por eso hay que cuidarlo y todo. Sigue viviendo en su cuerpo. Vivimos nuestras vidas en el cuerpo, pero por la fe en Cristo. Le creemos a Él y le obedecemos a Él. Por eso el pecado y el mal, lamentablemente, no han sido erradicados completamente. Va a llegar el día, y amén por ese día, de que va a llegar el día que va a ser erradicado completamente. No solo el pecado y el mal, también nuestros cuerpos van a ser cambiados. Por eso esta vida en el cuerpo para el creyente no es sinónimo de vivir en pecado. Cuando dice lo que vivo en la carne, no está diciendo de vivir en pecaminosidad, como se usa en otros lados, ¿no? Y lo que vivo se usa 3 veces. Ese verbo es un perfecto, eso es la parte técnica, es un perfecto indicativo que habla de continuidad. Permanentemente lo que vivo en Cristo lo vivo por la fe en Él, o sea, creyéndole a Él, obedeciéndole. Sí uno reconoce que hay una continua debilidad también aparejado con esto. Pero eso me recuerda que aún no he sido glorificado. Por eso ahora la vida cristiana, que en teología se llama santificación, está marcada por creer en el Hijo. El creyente es creyente porque cree en Jesucristo. Y no por trabajar para ganarme el favor de Dios. Yo no puedo hacer nada para ganarme el favor de Dios, si no es por medio de Cristo. Que Él viva en mí es solamente por gracia. Como dice ahí, porque me amó. Y se entregó por mí. Tremendo. Pablo empezó con el nosotros en plural, nosotros esto, aquello. Y termina con esto. Es como que hace un resumen de todo. Dice un comentarista, las palabras aquí son intensamente personales e individuales. Cristo me amó y dio su vida por mí. Pablo considera, sigue diciendo este autor, Pablo considera que este amor se extiende a todos los cristianos, claro, pero el énfasis individual no debe ser pasado por alto. La fe en Cristo se puede sostener solo donde hay confianza en el amor de Dios. El amor, en este sentido, termina diciendo, es el combustible de la fe. Usted puede decir, como dice Pablo acá, Cristo murió por mí. De corazón, piénselo. Puede decir, Cristo murió por mí y se entregó por mí. Le hago otra pregunta en función de eso. ¿Qué hace viviendo aún para usted? Si Cristo se entregó y murió por usted, ¿qué hace viviendo para usted de forma egoísta? ¿Y qué hace Germán pensando que aún puedo ganarme el favor de Dios haciendo cosas? ¿El amor de Cristo lo constriñe?
¿Recuerda? 2 Corintios 5. Si el amor de Cristo lo constriñe, lo aprieta, esa es la frase que usa Pablo ahí. Bueno, dice Pablo ahí mismo que si pasa así, se lo voy a leer porque no quiero. El amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, los creyentes. Y por todos murió, por todos los creyentes murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es la misma idea. Cristo vive en mí, ya no vivo yo, pero lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero Él se entregó por mí, entonces, ¿qué hago viviendo todavía pensando que la vida es mía? Es ridículo, es incoherente que alguien se diga creyente y su vida todavía la viva de esta forma. El amor de Cristo constriñe. El combustible de la fe es el Evangelio, ¿se da cuenta? La naturaleza del Evangelio es lo que modifica todo lo que es nuestra vida. El Evangelio impregna cada área de nuestra vida. Por eso termina diciendo Pablo, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Se da cuenta? Quienes exigen la ley o quienes confían en su desempeño delante de Dios, desechan la gracia de Dios. Desechan la gracia de Dios. Y al hacer eso, anulan la cruz. Anulan la cruz. Y en efecto están enseñando que Cristo murió en vano. ¿Para qué murió Cristo? ¿Por qué dicen esto? Porque confían en algo aparte de la cruz. Este versículo, mi hermano, es como un resumen de todo lo que Pablo le dijo a Pedro. Acá está resumiendo y está terminando la charla entre Pablo, Pedro, Bernabé y el resto. Y le está diciendo, bueno, yo no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo no rechaza la gracia, sino que la reafirma al poner en alto la naturaleza del Evangelio. La justificación por la fe. Si uno pudiera pararse delante de Dios y sacar un listado de cosas que ha hecho en su vida, justificándose delante de Dios, confiando en esas cosas profundamente, entonces sabe que Cristo murió para nada. Si uno pudiera pararse delante de Dios y decir, no, Señor, pero recuerdan, yo hice esto, yo hice aquello, y el Señor le dice, no los conozco. ¿Por qué? Porque Cristo murió para eso. Acá no hay grises, no hay un intermedio. Si la ley es suficiente para usted, bueno, éxitos con eso. Si para usted las cosas que hace lo va a llevar al cielo, bueno, la gracia ahí queda anulada. La muerte de Cristo es innecesaria para usted, si usted sigue confiando en las cosas que hace. Pero viceversa también, ¿no? Si usted cree que la ley es insuficiente, si usted cree que las cosas que hace no lo van a llevar al cielo y se encuentra desesperadamente pecador delante de Dios, la gracia es el único camino. La muerte de Cristo es el único lugar donde usted se puede refugiar. Ahí, por eso concluimos, para los que son creyentes, bueno, es fácil olvidarnos del Evangelio, es muy fácil. Es fácil olvidarnos que vivimos por fe, creyéndole a Dios. Es fácil creer que le creo a Dios, pero es muy difícil realmente creerle. O sea, realmente tener plena confianza de lo que Dios dice en su palabra. Pero también que de nuestras bocas y nuestros pensamientos nos salga la idea de que podemos autojustificarnos delante de Dios. Porque este pasaje nos enseña que todos venimos de la misma masa de pecadores y que Dios ha tenido misericordia con algunos para justificarlos. Y que así como se nos ha predicado el Evangelio de la Gracia, así debemos transmitirlo, sin añadirle
sin añadirle ni dar indicios de que la obra de Cristo necesita algo más. Cuidado con eso. La obra de Cristo no necesita nada, es suficiente, es completo. Por eso, mi amigo, si usted no conoce al Señor, si usted no es creyente, bueno, algo similar, deje de confiar en sus buenos modales, en su moralismo, deje de compararse con otros y vea realmente que desde lo profundo de su corazón usted es incapaz de pararse delante de este Dios santo y justo y obviamente de justificarse a través de sus obras, de estos trapos de inmundicia que usted le presenta. No puede, eso no sirve para nada. Entienda que la única manera de acercarse correctamente a Dios es por medio de Jesucristo, porque Él cumplió perfectamente la ley que demandaba Dios, solamente por medio de Cristo. Y Él murió justamente por pecadores para ahora llevarlos a Dios. Pecadores que eran inútiles para cumplir esta ley de Dios. Esto, mi amigo, en esto no hay grises, acá no hay grises. O sea, delante de Dios no hay medias tintas. Usted no va a poder ni negociar ni hacer nada cuando llegue a la gloria. No va a poder hacerlo. Por eso 1 Juan dice, capítulo 5, versículo 10 al 12, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea, es grave decirle a Dios, Dios, sos un mentiroso. Es grave. Por eso el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No hay grises. Es blanco o negro. No hay grises. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. No, pero es un buen tipo. Y le falta el evangelio. Le falta todo. ¿Se da cuenta? No, pero tiene linda familia. Le falta a Cristo. Le falta todo. Le falta todo. Le falta todo. Termino con una frase de John MacArthur para los creyentes. Los dos pilares del Evangelio son la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Y esos dos pilares son los que el legalismo, por su misma naturaleza, siempre apuntan a derribar. La persona que insiste en que puede ganarse la salvación por sus propios esfuerzos, menoscaba el fundamento mismo del cristianismo y anula la muerte preciosa de Cristo. Lo único suficiente. Lo único suficiente. Por eso, mi hermano, que el Señor nos ayude en esta semana, en lo que nos quede de vida, a no olvidar la gracia de Dios y lo que Cristo ha hecho por cada uno de los pecadores. Y que el Señor tenga misericordia de aquellos que aún no le conocen. Vamos a orar. Señor, muchas gracias una vez más por tu palabra. Damos muchas gracias por tener este tiempo y gracias por esta carta, Señor, que pone en alto la libertad que tenemos en Cristo. Una libertad que como dice ahí tu palabra, no es para que vivamos para nosotros, sino como siervos tuyos, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por esta obra de gracia que ha hecho en muchos de nosotros y rogamos, Padre, que también, si es tu voluntad en esta mañana o a lo largo de la semana, Señor, que tu palabra obre para salvación en aquellos que aún no te conocen, que ellos puedan ver realmente que su condición delante de ti es desesperante y nosotros estábamos igual, ¿no?
no había nada, brillante en nosotros. Al contrario, era todo tinieblas. Y Señor, que al verse así, Padre, tú les des vida por medio de Cristo, que tu Espíritu Santo obre de la manera que solamente tú puedes hacerlo. El viento sopla de donde quiere y así es todo aquel que es nacido de ti, Señor. Por eso descansamos en tu obrar soberano y rogamos, Padre, que nos ayudes a tus ovejas, a tus hijos a ser obedientes a tu palabra, Señor. Gracias por esta mañana. Sigue guiándonos, acompañándonos en todo el resto de esta reunión. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.